La predicación de hoy se llama mi victoria en Jesús. Repita conmigo, mi victoria en Jesús. Vamos a hablar lo que dice en Primera de Juan. Vamos a leerlo según la Nueva Versión Internacional. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5. No, perdón, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. ¿De quién ha nacido? Todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. ¿A quiénes van a amar? Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué dice? Que todo el que ha nacido de Dios, mueve el que tiene a su lado, dígale, vas a vencer al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Así concluye esta primera parte del libro de Primera de Juan, capítulo 5. Te voy a dar una ilustración que da un predicador muy popular, que él siempre compara a los policías para explicar la autoridad. Imagínate un policía de 1,70 m, yo mido 1,74 y alguito más. Imagínate un policía de 1,70. Vamos a ponerle un poco gordito, de unos 90 kilos. Un policía de 1,70 y 90 kilogramos puede detener un camión de 2 toneladas. ¿Es posible o no es posible? No es posible, dices tú. Claro que sí es posible. Cuando un policía está revestido de su uniforme y tiene su placa, los que son militares acá me entienden, y tiene su placa, y tiene su gorrita, y tiene su silbato. Bueno, eso lo usaban antes. Ahorita no he visto policía con silbato, pero antes los policías le ponían un silbato, le ponían un rolo, le ponían una pistola. Y cuando el policía está en la alcabala y le hace al camión así, ¿qué hace el camión? ¿Se podía o no se podía? Te digo esto porque igualmente somos nosotros en Jesucristo. Quizás usted dice hoy, oye, es que con mis problemas yo no puedo. Es que mis problemas son tan difíciles para mí que me van a vencer, me van a ganar, me van a destruir, me van a aplastar. Imagínate ese policía si se le para al frente pero no tuviese el uniforme, no tuviese la pistola, no tuviese la placa. Le pasan por encima y lo aplastan. Pero como él tiene una autoridad delegada, tiene algo que lo embiste como autoridad, como un funcionario del Estado, entonces la mayoría de personas, no todos, lo respetan y dicen, no, me tengo que detener porque si no me detengo me multan, si no me detengo y sigo, quizás me dan unos tiros, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el hombre que viene conduciendo el camión? Se detiene por la autoridad. Igualmente somos en Jesús. Quizás tú no puedes con tus problemas, quizás no puedes con tu situación, tu economía, tu hijo, tu papá, tu mamá. Algo está pasando alrededor tuyo que crees que te va a destruir. Pero cuando eres hijo de Dios, estás revestido de la autoridad. Y así como un policía puede detener un camión, tú puedes decirle a tus problemas, deténganse, porque yo tengo la autoridad en Cristo Jesús. Amén. O sea, para hacerlo fuerte. Tu identidad como hijo de Dios es la credencial en el mundo espiritual. El que está en el espíritu discierne esas cosas y puede ver las cosas que son del espíritu. Por eso es que cuando un hombre está revestido de la gloria de Dios, de su gracia, cuando ha nacido de nuevo, y que más adelante vamos a hablar de eso, puede ir a cualquier lugar y lo van a identificar como un hijo de Dios. Reconocen la gracia que hay en un hijo de Dios. Nosotros hemos ido a diferentes lugares, inmediatamente reconocen que somos hijos de Dios. Algo sucede cuando vamos a los negocios a orar o vamos a cualquier cosa. La gente comienza a llegar a comprar en los negocios y nos hemos dado cuenta de eso muchas veces. Donde estamos, pastor, ore por mí, porque las finanzas no están fluyendo, los clientes se apartaron. Y cuando nosotros nos sentamos, aún sin orar, comienza a llegar la gente, porque estamos revestidos. Donde hay luz no puede haber tinieblas. Donde usted entre, las cosas se tienen que trastornar.
para bien. Las cosas tienen que pasar para bien, porque Dios camina contigo, Dios anda contigo, la autoridad de Cristo está contigo. Entonces los milagros también irán contigo. Las liberaciones irán contigo. Los milagros financieros también se moverán contigo, porque estás revestido de la autoridad y de la gracia de Dios. Pero hay un punto acá en el cual estuve reflexionando, y es que las victorias no siempre se ven como queremos. Hay personas que están diciendo que tuvieron victorias, pero quizás están equivocados. Y ya vamos a profundizar un poco más aquí. Hay victorias que parecen derrotas. Repita conmigo, hay victorias que parecen derrotas. Y derrotas que parecen victorias. Pregunte, ¿cómo es eso, pastor? Lo repetimos. Hay victorias que parecen derrotas. Tu situación, tú la ves hoy y tú dices, oye, yo estoy destrozado, ¿vale? No puedo avanzar, estoy quebrado en la economía, ya estoy casi que me divorcio, ya no aguanto más, como aquella popular frase que se hizo, ya no puedo más, esto me va a destrozar y tú crees que es una derrota, pero Dios tiene la capacidad y Dios tiene el poder para transformar todas esas cosas que tú crees derrota y convertirlas en victorias. Ahora, igual hay gente que cree, que dice, no, es que yo estoy victorioso, es que yo tengo una victoria, es que yo voy muy bien, es que mira todo lo que tengo, material, quizás tienes algo que se puede ver superficial, pero cuando tú profundizas cómo obtuvieron esas victorias, nos damos cuenta que realmente lo que están viviendo son derrotas. No sé, usted no lo captó. Te lo voy a repetir, lo voy a poner de otra manera. Dime cómo obtuviste tus victorias y yo te voy a decir si de verdad son victorias o son derrotas. Vamos a poner un ejemplo. Dos ejemplos vamos a colocar. Cuando Jesucristo fue crucificado, ya ahí, listo. Estaba crucificado, ya Jesucristo comenzó a dar señales de que iba a morir, estaba agonizando. Todo el mundo pensaba de que había sido derrotado, ¿sí o no? Todo, hasta el diablo había pensado de que había destruido el plan de Dios. Hasta los familiares. Ahí estaba María, ahí estaba Juan, los discípulos se desaparecieron. Todos pensaban que era una derrota lo que estaba viviendo Jesucristo. Todos, absolutamente todos. Ahí no había nadie, aunque Jesús les había enseñado a sus discípulos de que iba a resucitar. Pero ¿qué sucedió cuando Jesucristo resucitó? Obtuvo la victoria que todos pensaban que era derrota. Por eso hay derrotas que tú piensas que no podrán ser victorias, pero al final Dios la convierte en grandes victorias. Esto que hizo Jesucristo, esto que vivió Jesucristo, era el plan de Dios. Parecía una derrota, pero ¿qué fue? Una victoria. Ahora, el otro ejemplo, aquel hombre que llegó a Jesucristo, un joven, llegó y le dijo a Jesucristo que qué tenía que hacer para entrar en el reino de los cielos y ser salvo. Jesucristo les dijo, cumple los mandamientos. Y él le dijo, el joven le dijo, yo todo eso lo hago, yo todo eso lo cumplo. Entonces le dijo, bueno, ve y vende todo lo que tienes. El hombre se deprimió, dijo, no, yo no voy a vender todo lo que tengo para seguir a este hombre. Yo no lo voy a hacer. Y llegó, agarró sus peroles y se devolvió. Eso parecía una victoria, ¿sí o no? Parecía una victoria, porque era una victoria de seguridad. Era decir, oye, yo mejor me quedo con mis riquezas, me quedo con mis bienes, me quedo con todo lo que tengo y yo no voy a seguir a este hombre para perder, para estar derrotado, para andar como estos otros que andan detrás de él, no sé atrás de qué, porque si tenía una mente carnal, lo más seguro que pensó fue eso y dijo, no, yo mejor agarro mis riquezas, con estas riquezas voy a vivir los 80 años que me restan, vamos a suponer, esto es suponiendo de que tenía 20 años o 25 años y que vivió 100 años. La seguridad de esos 80 años. Él decía, yo voy ganador. Con esas riquezas yo puedo vivir bien, puedo mantener a mi familia, puedo hacer todo. Pero el hombre no se dio cuenta que realmente estaba perdiendo y que estaba siendo derrotado. Porque separado de Jesús nada puedes hacer. Él estaba cambiando riquezas en vez de seguir a Jesús. Él estaba cambiando lo material en vez de seguir a Jesús. Jesucristo le estaba dando la oportunidad de caminar con él y sobre todo de que creyera
en Él y poder vencer al mundo. No importa, después irían a venir las riquezas, después vendrán, y esto lo extrapolamos un poco a la vida de hoy día, de un cristiano. A veces, cuando tú no renuncias a las cosas, le estás diciendo a Dios de que estás dispuesto a ser derrotado y no obtener la victoria. Hay personas que dicen, yo prefiero quedarme aquí, estoy cómodo. Yo prefiero quedarme en el pecado, yo estoy cómodo. Yo prefiero quedarme en la comodidad de mi vida porque estoy cómodo. Pero no te das cuenta que en tu victoria realmente estás siendo derrotado. Porque es una victoria natural y no es la victoria de Jesús. Hay victorias que son derrotas y hay derrotas que son victorias. Amén, dáselo fuerte a Él. Mueve el que tienes a tu lado y dile, está poderosa esta palabra. Vencer al mundo. Primera de Juan 5:4. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Te voy a repetir esto para que refresquemos un poco. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hay acá 3 puntos que vamos a hablar hoy. Número 1, naces y recibes la capacidad. Repítelo conmigo, nazco y recibo una capacidad. Ahora di conmigo, recibo identidad. Cuando tú naces de nuevo en Jesús, tú recibes la autoridad, como la del policía que estamos hablando. Hay algo especial. Somos coherederos junto a Cristo Jesús. Cuando tú naces de nuevo, inmediatamente tú eres adoptado por Jesús y te vuelves coheredero. Te vuelves aquel que puede poseer las cosas que Jesucristo mismo poseyó. Porque somos sus hijos, porque somos hermanos en Cristo Jesús, porque somos coherederos en Jesucristo, porque podemos optar a la autoridad de Él. Y te voy a poner acá otro ejemplo. Imagínate un cachorro de león. Quizás tú agarras un cachorro de león y le puedes dar 2 patadas y le puedes ganar, porque está cachorrito. Pero cuando un cachorro sale con su papá, sale con el león, con el rey, y sale el cachorrito con su papá, con el rey. Dime tú, ¿qué crees ese cachorro de león? ¿Que va a ser vencido? Él está confiado que el rey lo va a defender. Que aunque las hienas puedan vencerlo y pueden amedrentarlo y pueden estar allí como que queriendo matarlo, ahí está el que lo está supervisando, el que lo está cuidando. Pero es solamente cuestión de tiempo de que ese cachorro de león crezca, porque lleva el linaje dentro de él, porque es león, porque tiene la naturaleza de león, porque sigue siendo león, aunque sea chiquito, es león. Pasarán los años y se convertirá como su padre y podrá vencer a las hienas y podrá cazar y podrá darle alimento a sus hijos. Igualmente somos los hijos de Dios. Aunque hoy estás comenzando, se te hace difícil, ves derrotas por todos lados. Es cuestión de tiempo de que la naturaleza de Jesús se manifieste en ti y tú puedas obtener las victorias en Él. Amén. Oye, así que no te preocupes. No te preocupes. Si tú estás viendo la situación muy difícil, no te preocupes que tú tienes la naturaleza. Si naciste de nuevo, tienes la naturaleza. Si crees en Jesús, tienes la naturaleza. Decía y le enseñaba a Jesucristo a Nicodemo de que era necesario nacer de nuevo. Era necesario nacer del agua y del espíritu, le dijo Nicodemo. Nicodemo no lo entendió, pero esto es el inicio para nosotros poder vencer al mundo. Vencer al mundo no es como nos enseñaron, porque estamos en una cultura competitiva donde los Cardenales de Lara quieren ganar, donde los Magallaneros quieren ganar, donde los de Real Madrid, Barcelona están compitiendo por quién ganar, y el que haga más goles es el que gana. Aquí no. Aquí la cuestión es que ya nosotros vencimos con Jesús. La cuestión es resistir con Jesús. Esa es la victoria que tú vas a obtener. La pregunta no es que el demonio nos puede derrotar, no te puede derrotar. Pero hay una condición. Si tú sigues a Jesús, si tú naces de nuevo, vives como Jesús, obedeces a Jesús,
amas a tus hermanos, amas a todos los que están a tu alrededor, amas, Jesucristo va a estar contigo. Jesucristo es el que nos dirige. Si te apartas de Jesús, ahí el diablo sí va a tener autoridad de darte 2 patadas, y disculpe la expresión, y sacarte de todo propósito y sacarte porque te separaste de Dios. Pero mientras tú estés alineado con Jesús, te equivocaste, levántate. ¿Crees que el enemigo te va a vencer? Confía en Jesús. Esa es la naturaleza. Cuando a alguien se le ha revelado la naturaleza de Dios en su vida, puede pasar lo que le pase. Y él siempre va a decir, Señor, yo soy tu hijo. Y es esa sencilla palabra de creerse el hijo de Dios, de creer que eres hijo de Dios. Solamente esa revelación te va a hacer llegar hasta el final. Cuando no hay revelación de hijo, y estoy hablando en cuanto al Padre Celestial y nosotros, pero también aplica en todo. Cuando no hay revelación de hijo en un hogar, cuando no hay revelación de hijo en una iglesia, entonces cualquier cosa lo puede afectar y cualquier cosa lo puede sacar del llamado y del propósito. Cuando hay revelación de hijo, siempre vas a permanecer y siempre vas a buscar al Padre. Siempre, siempre, porque eres hijo. Tú le dices, Señor, aquí estoy. Señor Padre, le deberías de decir, Padre, yo estoy aquí, yo soy tu hija. Aquí estoy, necesito, Padre, para pagar el alquiler, necesito para pagar los estudios del hijo, necesito para... Y Dios va a estar ahí porque Él es tu Padre. Él es tu Padre y es tu sustento y es tu proveedor y es el que siempre va a estar contigo. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu papá no es cualquiera. Juega que te la dile, tu papá no es cualquiera. Tu papá es el dueño del oro y de la plata. Y nosotros, haga así, y yo soy su hijo. Soy su hijo. Mi apóstol siempre pone un ejemplo y él dice, cuando tú tienes la revelación de hijo, tú llegas y vas a la casa de tu papá. En mi caso, lo voy a aplicar en mi caso. Él lo aplica de su manera en su caso. Es decir, él va a la casa de su papá y hace lo que quiera. Pero yo voy a la casa de mi mamá y mi papá y yo me acuesto en su cama y yo voy y abro la nevera y si yo quiero agarrar lo que agarro y ese es mi papá y esa es mi mamá. Y no me van a decir nada y me acuesto en la hamaca que tienen allá en la sala y si quiero ando descalzo y si quiero ando como... ¿Por qué? Porque yo soy hijo. Cuando hay revelación de hijo, claro, también respetando lo que... Pero cuando hay revelación de hijo, tú accedes a lo que es de tu padre. Tú accedes. Mira, mamá, no estás preguntando, mamá, ¿será que puedo abrir la nevera? Te abre la nevera, no viví 20 y tantos de años ahí. Abro la nevera y agarro agua y me sirvo agua. Porque tengo revelación de hijo. Pero cuando no hay revelación de hijo, entonces tú pides permiso. Padre, ¿será que puedo hacer esto, Padre? Padre, una cosa es dirección. Otra cosa es que Dios te ha dado autoridad. Lo que está escrito allí, todo lo que hizo Jesucristo, la mayoría de las cosas, tú puedes tomar autoridad y echar fuera demonios. Puedes tomar autoridad y decirle a esos demonios que te están atormentando fuera de mi vida, en el nombre de Jesús. Y se tienen que ir. ¿Por qué? Porque tú estás en el reino. Tú estás en la atmósfera del Padre. Tú estás creyendo lo que el Padre hizo por nosotros, por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué lo hizo Jesús? Por amor. Entonces, Dios Padre ama a sus hijos. Él te ama. Pero no a todo el mundo se le ha revelado que el Padre lo ama. No a todos se les ha revelado esto. Y esto ocasiona retraso. Identidad. Identidad. Hay gente que le pregunta, ¿cuál es tu identidad? No, yo soy María Ramos. No, tú eres hijo de Dios. Sí, tu nombre, ese es un tipo de identidad, pero tu verdadera ciudadanía, de donde tú eres y quien tú eres hijo del Dios Altísimo. Yo quiero que usted lo diga, yo soy hijo del Dios Altísimo. Dáselo fuerte a Él. Hay un ADN que se adhiere a nosotros cuando confesamos a Jesús como el Salvador y cuando nacemos de nuevo. El ADN del Señor. El ADN, algo que se pega a ti, que se adhiere a ti.
Ya no eres el mismo, no eres el mismo miedoso, no eres el temeroso, no eres aquel que vivía haciendo desastre por todos lados. El ADN de Jesús se adhiere a tu vida. Cuando nacemos de nuevo, por eso es que somos distintos. Poco a poco Dios te va procesando, pero comienzas a ser distinto. Comienzas a procesar pensamientos de una manera distinta. Comienzas a hacer cosas de manera distinta. Todo es diferente. Yo hablaba el miércoles de lo que ocasiona el poder del Espíritu en una vida. Y es transformación y cambio. Eso es inmediato. No como a veces lo queremos al 100% de una vez. En algunos sucede. Un 90%, un 95%. Gente que pasa al altar y deja de fumar de una vez. Pasa al altar y deja de hacer lo malo que estaba haciendo. Otros entran en un proceso de transformación. Pero lo que es innegable es que el Espíritu Santo comienza a hacer un proceso de transformación cuando tú naces de nuevo. Comienzas a ser distinto. Ya llega un punto donde hacer lo que hacías antes te incomoda. No es lo mismo. Comienzas a decir, oye, yo antes bebía, pero ya cuando me bebo una cerveza me dan ganas de vomitar. Ya cuando fumo ya me dan ganas de vomitar. Y comienza ese proceso, comienza ese cambio en una vida. Ya cuando te drogabas antes, ya ahora ni siquiera te provoca. Porque Dios y su poder comienza a transformarte de manera poderosa. Y eso también tiene que ver con ese ADN que se adhiere a nosotros. Un ADN de aquel que venció en una cruz. Un ADN que pudo resistir dificultades. Un ADN que pudo aguantar latigazos, insultos, traiciones. Un ADN que todo el tiempo que a Jesucristo lo perseguían para matarlo. Y él soportaba, él resistía. Un ADN que buscaba a Dios de día, de noche, en todo momento. Enseñaba en el día e iba al monte a orar. Un ADN que no es cualquier cosa. El ADN de nuestro Señor Jesús. Él quiere que tú puedas ser como Él, que lo podamos imitar, que Él sea nuestro modelo, que Él sea aquel que nos forma, que nos llama a ser distintos en un mundo donde está lleno de tinieblas, que nos invita a hacer lo malo todos los días. Dios te invita a ti de que nazcas de nuevo para que puedas vencer al mundo. Dijimos que número 1, naces y recibes capacidad, autoridad, identidad. Número 2, identifica la fuente. La fe puede ser diversa y mal utilizada. Yo he visto a mucha gente utilizando su fe y poniéndola en lugares donde no deben ponerla. Gente que pone su fe en estatuas. Gente que pone su fe en brujos, en hechiceros. Gente que pone su fe en sí mismos. Y dicen, no, es que yo lo puedo hacer. Una cosa que tú digas, lo puedo hacer con Jesús. Otra cosa es que tú digas, por mi fuerza yo lo puedo hacer. Es muy distinto. Y entonces canalizan la fe por otro lugar. Es posible que en medio de esa fe puedan suceder cosas y ellos se convencen y dicen, no, es que por esto fue que yo obtuve la victoria, por esto fue que yo pude progresar, pude hacer cosas distintas y pude ser bendecidos, entre comillas. Pero para que tú puedas vencer al mundo, tienes que identificar la fuente verdadera. ¿Y quién es la fuente verdadera? Por aquí nada más saben. ¿Quién es la fuente verdadera? Dios Padre, pero el mediador entre el Padre y nosotros, ¿quién es? Jesús. Jesús. Si usted identifica la fuente y dónde colocar su fe, porque usted puede colocar la fe en cualquier cosa. Hay gente, y eso ya sería hechicería. Hay gente que cree en un trapo que lo sana. La cuestión no es el trapo que te sana, no es el trapo. No es el aceite. Es lo que Dios deposita en el aceite. Es lo que Dios deposita, su unción en ese trapo. Hay gente que tiene imágenes en su casa colgadas y van y de Jesucristo y son cristianos. Y dicen, no, es que es Jesucristo y la imagen van y se arrodillan delante de la imagen. Eso se vuelve idolatría. Porque no es la imagen. No es la imagen a quien tú tienes que colocarle la fe, a Jesús. La palabra dice que no nos hagamos imagen de lo que hay en el cielo. Entonces, se arrodillan, aún viniendo a la iglesia, aún siendo cristianos, creen más en la imagen. No estás creyendo y poniendo tu fe en Jesús. Jesús no es un simple cuadro. No lo limites a eso.
No limites a Jesús a un simple cuadro que está ahí pegado a la pared. A mí me regalaron hace unos años un cuadro. Y yo dije, este cuadro yo no lo voy a guindar en ningún lado. Y un cuadro de Jesús, bien tallado, de madera, muy hermoso. Quizás como una obra de arte se puede poner en la oficina, pero yo pensé y dije, si yo pongo este cuadro en mi casa o lo pongo en la oficina, es capaz que la gente comience a adorar ese cuadro. Y no es el cuadro, es Jesús. Entonces decidí no colocarlo. Lo tengo guardado porque yo sé que es algo valioso, pero no lo adoro. No busco la presencia de Dios en ese cuadro. Es como gente que dice, no, es que no puedo orar sin mi manto. Yo oro con manto, sin manto. Dios me utiliza con manto, sin manto, con vara, sin vara, con aceite, sin aceite, porque es Dios el que lo hace. Ahora sí, yo entiendo de que el manto, todo eso, cuando tú pasas tiempo de oración, la unción de Dios va reposando, así como reposaba en los huesos de Eliseo. Yo no sé cuántos han leído esa historia. Tanto así que caían los muertos y se levantaban, porque la unción reposaba sobre los huesos. La unción de Dios reposa, te cubre. Todo lo que toca ahí puede permanecer. Si tú también haces que permanezca ahí, si oras constantemente con una prenda, si oras constantemente en un lugar. Yo oro, y mi esposa también en la sala de nuestra casa, ahí donde vivimos. Y cuando la gente se sienta en el mueble, dice, oye, aquí se siente algo distinto, se siente paz. Nosotros mismos a veces llegamos un poco cansados y nos tiramos en el mueble y nos quedamos dormidos. Porque ahí está la unción, ahí está la presencia de Dios, ahí habita la presencia de Dios. Pero hay otros que dicen, no, es que ahí es que puede suceder. No, no te hagas, no te equivoques donde colocar la fe. La fe tiene que estar puesta en Jesús. La palabra dice que Él es el autor y consumador de la fe. Tu fe tiene que estar puesta en Dios y especialmente en Jesús, que es tu intercesor. Jesucristo es el intercesor. Jesucristo, cuando tú estás en problemas, cuando tú estás viviendo situaciones muy difíciles, Jesús es el que intercede por ti. Tú estás justificado. Justificado. Repite conmigo, estoy justificado por la sangre de Jesús. Te lo voy a explicar, y esto es como doctrina básica, pero hay gente que no lo entiende todavía. Si Jesús no hubiese muerto por ti, si Jesús no hubiese muerto por nosotros, ¿qué hubiese sucedido? Usted no puede tener acceso al Padre sin Jesús, porque Jesús, el Padre lo vería con los pecados. Tendría que estar haciendo sacrificios como hacían los hebreos hace tiempo, en esos tiempos bíblicos, donde tenían que sacrificar las palomas, tenían que sacrificar para entrar en la presencia de Dios, pero ya no. Cuando Jesucristo murió, usted pasa a ser un hombre o una mujer justificada por la sangre de Jesús. Usted puede acceder a la presencia de Dios porque Él te va a ver rociado de la sangre de Jesús. Te va a ver rociado de que tu fe está puesta en Jesús. Y Él va a decir, bueno, pídame pues, pídame, porque usted está siendo justificada. Ya usted es hijo o hija. Ya es distinta la relación. Jesús mismo es nuestro abogado. Él es el que intercede por nosotros. También dice la palabra que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay alguien que está ahí en medio. Es imposible que usted entre al reino, que usted acceda a las cosas del reino si usted no cree en Jesucristo. Jesús tiene que ser la fuente de su fe. Cuando usted avance, sí, hoy me va a ir bien porque Jesús camina conmigo. Hoy voy a lograr mis sueños, voy a lograr mis metas porque Jesús camina conmigo. Porque la fuente es Jesucristo. Amén. Hácelo fuerte a Él. Número 3. Dijimos que el número 1 era nacer de nuevo. Y íbamos a recibir capacidades, identidad. Número 2, debemos identificar la fuente. Y número 3, y con esto termino, activas la fe. Dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Esto está en el libro de Hebreos capítulo 11. Agradas a Dios cuando confías en medio de la adversidad, cuando esperas en su fidelidad. Hay gente que piensa que tiene que hacer para agradar a Dios. Y no es así. Bueno, el que tiene a su lado, dígale, no es así. Para agradar a Dios debes tener fe. Dice también la palabra que la fe sin obras es muerta. Pero ¿qué tiene que haber primero? Fe. ¿Fe en quién? En Jesús. Vamos bien.
Pero esa fe debes activarla. No es para agradar a Dios, es porque confías en Dios. Es muy distinto. Hay gente que está caminando en Cristo y quieren hacer todas las cosas bien porque quieren agradar a Dios. No hay nada que podamos hacer para agradar a Dios. Solamente tener fe. Fe. Que Dios quiere que hagamos cosas buenas, claro, pero es muy distinto que tú las hagas para que Dios haga algo. Que tú muevas la mano de Dios por las cosas que estás haciendo es muy distinto. A Dios le agrada que nosotros le sirvamos, que le adoremos, que tengamos comunión con Él, que prediquemos el Evangelio. Todas esas cosas a Él le agradan, si es verdad. Pero nada de eso te va a justificar. Lo que te va a justificar es la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo, activar la fe. Cuando tú avances, cuando tú estés en medio de una dificultad, puedas creer y confiar de que Jesucristo está ahí contigo y pelea contigo. Eso es fe. Fe es que en medio del proceso enorme que tienes, que hay unos que ya parecen Rocky Balboa, que escuché yo estaba jugando básquet en la cancha, y uno de los señores que juegan conmigo, ellos llegan y dicen, oye, Rocky es tremendo, porque Rocky lleva golpe 11 rounds, y en el último se levanta y gana. Y así es Rocky en todas las películas y Creed también. Todito. Llevan bastante golpe los 11 rounds, pero en el último gana. Y esto me ministró. Yo dije, oye, a veces los cristianos parecemos así. Llevamos bastante golpes, es verdad, en ocasiones. Y nos forma Dios de diferentes maneras, pero nunca nos deja. Siempre estamos en el último round dándole golpes al diablo. Y así es la vida. Hay que activar la fe. Dios nunca te va a desamparar. La fe en Cristo, activar la fe es permanecer. Dígalo conmigo, activar la fe es permanecer. Es permanecer, es resistir. Dice que la fe produce paciencia. Dice la palabra en 1 de Pedro 7, si no me equivoco. También en Santiago 1:3 lo dice, que la fe te ayuda y produce paciencia. Y la paciencia te ayuda a resistir en esa calamidad que estás viviendo, en ese proceso, Señor, ¿hasta cuándo este proceso? Dios te embiste de algo dentro de ti que te hace resistir. Que a veces nosotros mismos nos preguntamos, ¿cómo hago yo para resistir esto? ¿Cómo hace una mujer que perdió a su hijo para resistir eso? ¿Cómo hace alguien que está perdiendo su matrimonio o ya lo perdió para resistir y recuperarlo? ¿Cómo resiste un empresario que no ve esperanza por ningún lado y no ve dinero para poder salir adelante? Resiste con fe. Tú puedes resistir con fe y vencer al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confía que Jesús ha vencido al mundo. Activar la fe. Activar la fe. No es creerse un superhéroe que va a ir delante y va a ir venciendo todo. Puede ser muy fácil que Dios te revista de superpoderes y decir, no, esto no lo quiero en mi vida, esto tampoco, a este tampoco, y le damos una patada. Y menos aquel. No, no es así. No es así. Tienes que resistir. Y eso es activar la fe, resistir. Resistir, pero también llenarse de Él. Bueno, de hecho, para resistir hay que estar llenos del Espíritu Santo. No hay prueba que tú puedas resistir si no tienes a Jesús. Y esto se une con el punto anterior. No hay prueba que usted pueda resistir si Jesucristo no está en el asunto. Serás como esa rama que cae y luego va a ser echada en el fuego. Separado de Jesús nada puedes hacer. Pero cuando tú obedeces a Jesús, haces su voluntad. Al hacer la voluntad de Dios, comienzan a fluir las cosas en ti. Dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 15, de que cuando obedecemos a Dios, hacemos su voluntad. Podemos pedir lo que sea y Él nos las dará. Pedimos y Él nos dará. Pedimos y comenzamos a avanzar en Él. Al hacer la voluntad de Jesús, se abre como una ventana, una puerta de poder acceder a Él. Es algo tremendo y es algo poderoso. Vamos a colocarnos de pie.
quiero que levantes tus manos. Porque Dios te está diciendo hoy que puedes vencer lo que te tiene azotado. Puedes vencer lo que te tiene oprimido. Puedes vencer lo que te tiene enfermo. Porque Jesucristo es en quien tú vas a colocar tu fe.